por tener esas promesas maravillosas, ese entendimiento de que estaremos con Él, que Él no nos abandona, que Él nos ama, que le veremos cara a cara, que ahorita estamos en un proceso en el ya pero todavía no, en el cual estamos siendo transformados, requerimos que el Señor nos santifique. Y podríamos preguntar, ¿y por qué no nada más sucedieron las cosas de golpe y ya estamos perfectos? Bueno, el Señor ha querido mostrar su gracia, misericordia, amor, su poder en estos personajes y estas personas pecaminosas, en su transformación, ser glorificado el Señor. Y gracias a Dios porque Él lo ha querido así. Y un día seremos transformados tal y como Él es. Pero mientras tanto, hermanos, mientras estamos en este mundo, somos como una plastilina o como arcilla que le llaman, ¿verdad? Que fácilmente somos moldeables, que fácilmente somos influenciables, que fácilmente somos afectables, si se puede decir así, por las cosas que nos rodean. Y la lucha es permanente, porque cada día mi naturaleza pecaminosa se ve tentada, se ve afectada, se ve dañada y se ve transformada de acuerdo a factores pecaminosos. Y también puede ser afectada de manera positiva por factores espirituales, podríamos llamarlo de alguna manera, pero somos siempre moldeables. Y en ese sentido, hermanos, es una lucha diaria. Las cosas que hoy decidí hacer correctamente, es probable que mañana, bajo circunstancias diferentes, tome una decisión distinta si no permanezco. Y esto, hermanos, afecta nuestra vida, nuestra comunión, y trae consecuencias también. Somos realmente influenciables. Ahora, estamos estudiando en el panorama del Antiguo Testamento el libro de Jueces, y quiero que veamos un juez llamado Jefté, y le invito a que vaya conmigo a Jueces capítulo 11. El jueves pasado hablábamos de lo que era el arrepentimiento genuino, verdadero arrepentimiento, y explicábamos cómo el pueblo de Israel pidió ayuda al Señor durante la opresión que ellos estaban recibiendo de parte de los amonitas y moabitas. Y cómo el Señor, cuando viene esa petición de parte del pueblo, el Señor les dice que te ayuden tus dioses, aquellos a los que tú clamaste. Y el texto no nos dice cuánto tiempo pasó, pero es probable que pasó algo de tiempo, puede ser, desde que el Señor rechazó esa petición de ayuda, hasta que nuevamente el pueblo de Israel se arrepintió correctamente, y cuando lo hizo correctamente, entonces Dios atendió a su petición. Hablábamos del arrepentimiento genuino. Cuando el Señor escucha el clamor del pueblo y determina ayudarles, aceptando ese arrepentimiento, y el Señor cambia para con ellos, entonces levanta a un libertador, a un juez llamado Jefté. Y quiero que vean, por favor, Jefté capítulo 11, versículo 1. Acompáñame, por favor, a Jueces capítulo 11, y vamos a ver a Jefté. Es que el título arriba dice Jefté y me fui con la finta, ¿verdad? 11, por favor, solamente para iniciar, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. ¿Ok? Jueces 11, del 1 al 7. Muy bien, vamos a iniciar allí la lectura. Les voy a pedir que lean fuerte, hermanos, ustedes, para seguir la lectura de acuerdo a lo que tienen en sus Biblias. ¿De acuerdo? ¿Listos? Fuerte. Dice:
Ok, hasta ahí, hermanos. Ahora, notamos ahí un poquito de la historia de Jefté, cómo inicia, ¿verdad? El contexto de la vida de Jefté. Y a través de este juez, hermanos, vamos a hablar de este tema. Somos influenciables. Es necesario entender esto, hermanos, para entonces poder tener el cuidado, la atención que debemos tener y que el Señor nos ayude, hermanos, a poder comprender la necesidad de siempre estar alerta en este sentido. Entonces, lo primero, hermanos, lo que vamos a ver, de lo que vamos a hablar, nuestro tema es que somos influenciables. La vida de Jefté, hermanos, no era una vida color de rosa. Vemos a Jefté aquí, nos da un poquito de su contexto. Dice el texto que era un guerrero valiente, pero que era hijo de una mujer ramera. Galaad tenía el mismo nombre de uno de los antepasados famosos, ¿verdad? Galaad, así se llamaba su padre. Galaad lo había tenido de una relación inapropiada con una mujer ramera. De ahí nace él, después tiene su esposa y tiene sus hijos, o no sé, tenía su esposa y tiene sus hijos, y entonces los hijos de su mujer, los legítimos, lo corren. Y Jefté entonces tiene que irse y dice que se va a Tob. No nos dice si se fue solo, no nos dice si tenía familiares allá, pero nos dice que esto fue duro, yo creo, para cualquier joven, para cualquier adolescente, el que seas tratado como un hijo ilegítimo, ¿no? Y entonces es enviado fuera, dice que se junta con hombres ociosos y varias características, hermanos, que podemos ver ahí en la vida de Jefté al inicio. Ahora, quiero ver 3 puntos importantes acerca de que somos influenciables. Vamos a hablar de la influencia y la personalidad. La influencia y la personalidad. Vamos a hablar de la influencia y la teología. Y vamos a hablar de la influencia y la voluntad. ¿Ok? La influencia y la personalidad, la influencia y la teología, la influencia y la voluntad. Ahora, en primer lugar, hermanos, la influencia y la personalidad. Podríamos decir que Jefté fue formado literalmente en las calles. Al ser un hijo ilegítimo, al tener un rechazo de parte de la esposa genuina de Galaad, es probable que la vida de este joven fue difícil en las calles. Alejada de su madre, alejado de su padre, y que Jefté, esa infancia que él tuvo, afectó definitivamente, influenció en lo que fue su personalidad. Cuando hablamos de personalidad, hermanos, son esas características particulares en cada uno de nosotros que nos hacen ser lo que somos. Es esas características que nos dan nombre. Utilizando un término que se utiliza en el Antiguo Testamento cuando se habla acerca del nombre del Señor, y ya hemos explicado que no es el título en sí, las letras encabezado de nuestra acta de nacimiento, sino el nombre se refiere a esas características que definen a una persona. Lo que estoy diciendo es que el nombre de Jefté fue definido por lo que él comenzó a vivir desde que nació y bajo las circunstancias en las que él vivió. Jefté fue formado en las calles y tuvo una infancia y desarrollo caracterizado por el rechazo. Es interesante que hablando de este hombre, entonces, en base a lo que ha vivido, él entonces es descrito de esta manera. Nota por favor versículo 1. Jefté el Galadita era un guerrero valiente. Era una persona que al ser formada de esa manera y bajo esas circunstancias, al ser influenciada su personalidad por el entorno en el cual nació y creció, tenía un carácter que, imagínate, era capaz de liderar. Cuando él se va a Tob, era líder de mercenarios. Nota lo que dice, por favor, el versículo 3. Jefté huyó de sus hermanos. Esto implica que lo querían matar, que estaba en un peligro. Jefté huyó de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y nota, y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. La idea de este texto, hermanos,
es que él estaba liderando a hombres ociosos, los llama así, pero esta palabra es similar a la que utiliza la Escritura al hablar de los que contrató Abimelec para matar a sus hermanos, hijos de Gedeón. Nota por favor capítulo 9, verso 4 y 5. Jueces 9, 4 y 5. Leo ahí. Le dieron 70 piezas de plata de la casa de Baal-Berit a Abimelec. Lo apoyaron, ¿verdad? Con las cuales Abimelec tomó a sueldo hombres indignos, o como dice en su Biblia, hombres ociosos y temerarios que los siguieron. Cuando habla de estos ociosos que se juntaron con Jefté, eran mercenarios. Y cuando dice que salían con él, era que ellos llevaban a cabo actos de vandalismo o de, no sé cómo llamarlo, una especie de ladrones furtivos, no contra Israel, sino contra, es muy probable, contra los pueblos que estaban oprimiendo a Israel, que eran los de Amón. Y como estaban cercanos, ellos es probable que se dedicaban a esto, a robar a esas personas y obtener de ellos riquezas. Bien, mira el carácter de Jefté para ser el líder de un grupo así. ¿Sabes? Dios, al final de cuentas, usaría en beneficio para liberar a Israel las peculiaridades que le daban nombre a Jefté. Por eso el texto al iniciar lo llama hombre valeroso, valiente y guerrero. ¿Cómo fue formado así? En las calles. El entorno afecta nuestra personalidad. Mira, ve conmigo a Proverbios capítulo 22, verso 6. Y es claro que sí. Proverbios 22, 6. Mira qué dice este texto. Proverbios 22, 6. Léanlo ustedes, luego lo voy a leer yo nuevamente. Cada vez vamos a practicar más la lectura porque necesitamos como que acoplarnos. 22, 6, por favor. ¿Listos? Como lo tienen en sus Biblias fuerte. ¿Qué dice? Instruye al niño en el camino que debe andar, dice la versión que tengo en mis manos. Instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Debo aclarar algo con este texto muy utilizado. Este texto es usado muchas veces para enseñar que si uno instruye a los niños en el Evangelio o en la iglesia, ellos van a ser cristianos para siempre. Y no es lo que dice el texto. Este texto no es una promesa de salvación para nadie. Este texto está escrito en un libro de proverbios que son consejos sabios. En base a una observación sabia de un creyente en este caso, pero sabio al final que era Salomón, este sabio al ver esto, al ver las situaciones de la vida, él escribe inspirado por Dios y dice, instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Este pasaje nos muestra no que hay una promesa a los padres de que los hijos van a ser salvos, sino que nos muestra cómo el entorno influye en nuestras personalidades. Nos muestra que si al niño se le enseña algo desde pequeño, entonces ese niño va a ser formado y moldeado en su personalidad de tal manera que cuando crezca va a ser la manera en que hace las cosas. No habla aquí de que ese niño, al crecer, va a ser un hombre fiel, esforzado en las cosas buenas porque su padre se lo dijo. No, más bien que se creó en él una formación de su personalidad al grado que cuando vive de esa manera el resto de su vida. Hay por ahí un refrán que nosotros decimos, ¿verdad? O se dice en Latinoamérica que es árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. La idea es ¿cómo puede ser moldeable a alguien al grado de que, sobre todo desde el principio, que de esa manera se va a caracterizar el resto de su vida? Entonces, habiendo aclarado que no es una promesa de salvación, ¿qué nos enseña? Es una garantía de que tú como padre y yo como padre, nuestra influencia hacia los hijos les afectará el resto de sus vidas.
lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Hay un pasaje en Proverbios que dice, el hijo consentido es vergüenza para su madre. ¿Por qué? Porque en su formación de ese niño, su formación, cuando nosotros les premiamos, sabemos que el premio no hace mejores hijos. El premio puede hacer más bien hijos ingratos. Y el problema es que eso va a afectar de tal manera su personalidad que serán ingratos cuando grandes. Y serán vergüenza para la madre. Ahora, el punto aquí es, hermanos, entender esto. Que el entorno afecta, influye en nuestra personalidad. David reconoce la fuerza de esa influencia. Vamos al Salmo capítulo 51, por favor. Salmo capítulo 51. ¿Listos? Síganme con su vista, por favor, del versículo 1 al versículo 5. Salmo 51 del 1 al 5. David aquí ha pecado con Betsabé. Él ha adulterado con la mujer de Urías. Engañó a Urías de que le decía ve a tu casa. Urías era un militar, estaban en guerra y él fue y durmió con su esposa cuando él no estaba. Después, para cubrir la situación, manda a llamar a Urías desde el frente de la batalla y le dice, ve a tu casa, duerme con tu esposa y quédate allá para que nadie se dé cuenta de lo que había hecho, porque ella estaba embarazada. Urías no quiere ir porque es más listo, no más listo, es más justo que David. Y le dice, yo no voy a ir a estar con mi esposa cuando mis hermanos están peleando en la guerra, yo voy a quedarme aquí. Al final, David mata a Urías diciendo al capitán, mándalo al frente y déjenlo solo. Y ponen a Urías, un guerrero valiente, de los valientes de David, lo ponen al frente y todo el ejército se hace para atrás y lo matan. Y David siguió su vida sin cargo de conciencia. Hasta que llegó Natán, el profeta, y le dijo, tú eres un asesino, tú eres el que hiciste estas cosas. Y él entonces se arrepiente con todo su corazón. Pero escribe el Salmo 51 después de esto. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y se está refiriendo a un pecado en particular. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Nota, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Ahora, el Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O como dice aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Ahora, hay que entender algo acá. Nacemos en pecado y David reconoce que nacemos en pecado. Pero de alguna manera David también está reconociendo la fuerza de esa influencia. Porque le dice a Dios, solo peco contra ti. Y desde que nací, mi madre me dio a luz de esa forma. Es decir, él puede estar en este sentido diciendo, nací en pecado, pero también la manera en que nací sigo viviendo de manera permanente. Pecaminosa. Necesito que me limpies, necesito que me perdones. Nacemos en pecado, pero también somos enseñados a pecar. Hermanos, hay que entender algo. La influencia de lo entorno afecta a nuestra personalidad. Nuestras formas de reaccionar, nuestras formas de vivir y de actuar, están marcadas en gran parte por lo que fuimos formados desde pequeños.
Ahora, quiero decir algo. Como hemos hablado en matrimonios, a veces la esposa le dice o piensa del esposo, ay, es que tu familia de donde vienes. Ah, esa familia es así, 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 como si su familia no fuera así, ¿verdad? O no tuviera, bueno, quizá no tiene esas características que ella puede observar. Y el esposo le dice a la esposa también, no es que tu familia es de esta y de esta manera. Y hemos aprendido en matrimonios que al final esos medios, en un mundo caído en el cual vivimos, dan forma a lo que Dios quiere que seas para que puedan complementarse, ayudarse y purificarse y crecer juntos. Entonces, la esposa debiera ver al esposo y su entorno como algo que el Señor también en un sentido permitió, no que Él hizo, sino que permitió para que el esposo sea lo que es en la voluntad de Dios. Él está trabajando en nosotros. Y ese es el esposo correcto para ti, es la esposa correcta para ti, con toda la formación que tuvo en su personalidad. Mientras estemos de este lado de la gloria, ciertas características permanecerán en nosotros y debemos verlas con misericordia, no con complacencia siempre o no con comodidad siempre y decir, bueno, pues así nos quedamos, sino con misericordia. Y entender que aún Dios las usará en beneficio y continuará trabajando en nuestra transformación. Hermanos, hasta que muramos no podremos ser transformados por completo. Lea por favor usted Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Ustedes, hermanos, fuerte. ¿Listos? Adelante, hermanos. ¿Qué dice? Es necesaria una obra de transformación. Y ya la comenzó el Señor en nosotros. Y dice que la concluirá, pero la concluirá hasta el día de Cristo. Es decir, cuando Él venga y nos transforme por completo, será concluida. Quiere decir que hasta el día último de nuestro último aliento, habrán características que fueron parte de nuestro nombre hasta el final. Así va a ser. Y el Señor utilizará muchas de ellas. Miren, hermanos, muchos de los siervos, más bien todos los siervos del Señor, y tú como siervo, hijo del Señor e hija del Señor, Él usará tus características de manera peculiar y las utilizará para un beneficio, para la iglesia y para los que nos rodean. Pero reconocemos que vino mucho influenciado por el entorno en el cual yo viví. Solo aclarando que el entorno no me hace pecador. Yo nací pecador, pero el entorno le da forma a mi personalidad. Jefté era un guerrero valeroso porque se crió literalmente en las esquinas. Y tenía un arrojo. No vemos como a Gedeón que había temores en él, aunque el Señor también lo describe como valeroso guerrero. Este era valeroso guerrero ante los ojos de Dios y ante los ojos de todo el mundo. De tal manera que cuando tuvieron problemas, ¿a quién fueron a buscar? A Jefté. Y le dijeron, ven y ayúdanos. Ahora quieres que vaya y te ayude cuando me corrieron de cuando estaba con ustedes. ¿Por qué le fueron a llamar? Porque lo vieron un líder y un guerrero valiente y sin temores. Dios utilizará esa parte en nuestras vidas. Ahora, la influencia y la personalidad. Un segundo punto. La influencia y la teología. ¿Qué es la teología? Un término muy aburrido que no quisiéramos tener que escuchar muchas veces. A veces en la iglesia cuando vamos a hablar de teología, es para como imaginar cosas y hacer los ojos en blanco. Y no, la teología, hermanos, es lo que tú crees de Dios. ¿Quién para ti es Dios? Esa es tu teología. Mi teología es el concepto que tengo de Dios. Y mi concepto que tengo de Dios se ve influenciado por mi entorno. Y mi concepto que tengo de Dios se ve influenciado para bien cada vez en su palabra. Porque comienza a transformar mi concepto equivocado y mi teología comienza a restaurarse al momento de ir a la Escritura, por ejemplo. Y comienzo a tener un concepto correcto de Dios porque ahora entiendo lo que Él dice de sí mismo. Pero vean por favor la influencia y la teología. Vean la teología de Jefté. Jefté, hermanos, en realidad creía en Yahweh, creía en Jehová, creía en el Dios único de Israel.
Sabía que sin su poder era imposible derrotar a los amonitas. Nota lo que dice, por favor, Jueces capítulo 11, versículo 9. Jueces 11, 9. Jefté respondió a los ancianos de Galaad cuando le van a pedir ayuda. Si me hacen volver para pelear contra los amonitas. Ok, él era valiente y dice, voy. Pero noten, y el Señor y Yahweh me los entrega, ¿seré yo el jefe de ustedes? Estaba confirmando la propuesta que le habían hecho. Pero ¿qué es lo que él afirma? Si Dios no me lo entrega, yo no puedo hacer nada, aunque sea un valeroso guerrero. Él creía en Dios. De hecho, en Hebreos capítulo 11, versículo 32, Jefté es mencionado como un hombre que por medio de la fe llevó a cabo la liberación que se describe después en este pasaje. Era un hombre que creía en el Señor, en Yahweh. Ahora, nota por favor también versículo 21 al 27. Cuando él está ya discutiendo contra el rey de los amonitas, ya él como un líder al frente de Israel, nota por favor el verso 21 al 27 y nota sus palabras y ve cómo él confiaba en Dios. El Jehová, el Señor, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotaron. E Israel tomó posesión de toda la tierra de los amorreos, los habitantes de esa región. Y poseyeron todo el territorio de los amorreos desde Arnón hasta el Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Puesto que Jehová, el Señor, Dios de Israel, expulsó a los amorreos de delante de su pueblo Israel, ¿va usted a poseerla? Le decía a Amón, ¿por qué al rey de Amón, de los amonitas, por qué quieres la tierra si Dios no la dio? Y él creía que Dios había sido. Luego dice el 24, ¿no posee usted lo que Quemos, su Dios, le ha dado para poseer? De modo que todo el territorio que Jehová, el Señor nuestro Dios, ha desposeído delante de nosotros, lo poseeremos. Ahora pues, ¿es usted mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso luchó él con Israel o acaso peleó contra ellos? Mientras Israel habitaba en Hesbón y sus pueblos, y en Aroer y sus aldeas, y en todas las ciudades que están a la orilla de Arnón, por 300 años. ¿Por qué no las recuperó durante ese tiempo? Por tanto, yo no he pecado contra usted, porque usted me está haciendo mal al hacer guerra contra mí. Que el Señor, que Jehová, el juez, juzgue hoy entre los israelitas y los amonitas. Pero el rey de los amonitas no hizo caso al mensaje que Jefté le envió. Primero Jefté llevó a cabo la parte, ¿cómo se le llama cuando hablan dos naciones? Eso, muy bien. La parte diplomática del asunto. Hablar, tratar de reconciliar antes de que hubiera una guerra. Pero el rey de los amonitas no quiso. Pero nota que en su discurso él cree en el Señor. Y él dice, Dios ha hecho esto, Dios nos ha dado las victorias y Dios nos dio la tierra. Nos pertenece porque Dios nos la dio. ¿Sabes? Ese es un argumento válido para con Israel y la guerra en Palestina que es permanente. Dios se las dio. Digan lo que digan, Dios fue quien se las dio. Y ese es el argumento por el cual es su tierra. Ahora, dejando eso a un lado, él creía en Dios. Pero ahora, a pesar de creer en Dios y ser mencionado por su fe, vemos un voto que nos parece inconcebible. Capítulo 11, verso 29. Sígueme con tu vista aquí al frente, lo vamos a ver en la Nueva Biblia de las Américas, como lo tengo en mis manos. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté. El Espíritu del Señor le capacitó para los actos militares que él iba a llevar a cabo. Entonces Jefté pasó por Galaad, Manasés, él mismo fue a traer gente para luchar. Luego pasó por Mizpa de Galaad y de Mizpa de Galaad fue a donde estaban los amonitas. Y Jefté hizo un voto al Señor, una promesa, un pacto. Y dijo, si en verdad entregas en mis manos a los amonitas, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los amonitas, será del Señor. Lo ofreceré como holocausto. Y Jefté cruzó donde estaban los amonitas para pelear contra ellos, y el Señor Jehová los entregó en su mano. Y los hirió con gran matanza desde Aroer hasta la entrada de Minit, 20 ciudades hasta Abel Keramim. Y los amonitas fueron sometidos delante de los israelitas. Cuando Jefté llegó a su casa,
en Mizpa. Su hija salió a recibirlo con panderos y danzas. Ella era su única hija. Mira el énfasis que hace el escritor. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. Al verla, rasgó sus ropas y dijo: ay, hija mía, me has abatido y estás entre los que me afligen, porque he dado mi palabra a Jehová, al Señor, y no me puedo retractar. Entonces ella le dijo: Padre mío, has dado tu palabra a Jehová. Haz conmigo conforme a lo que has dicho, ya que Yahweh, el Señor, te ha vengado de tus enemigos los amonitas. Y ella dijo a su padre: que se haga esto por mí. Déjame sola por 2 meses, para que vaya yo a los montes y llore por mi virginidad, y yo y mis compañeras. Y él dijo: ve. Y la dejó ir por 2 meses, y ella se fue con sus compañeras, y lloró su virginidad por los montes. Al cabo de los 2 meses, ella regresó a su padre, que cumplió con ella conforme al voto que había hecho. Y ella no tuvo relaciones con ningún hombre. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año las hijas de Israel fueran 4 días en el año a conmemorar a la hija de Jefté el Galadita. ¿Por qué decidió algo tan atroz? Algunos han querido enseñar o han dicho: bueno, es que no fue que la mató, sino que en realidad la dejó virgen porque dice que no conoció a varón. Pero ¿por qué entonces el término del verso 40 es que la endecharon y que tenían la costumbre de endecharla? ¿A quién se endecha? A los muertos. Bueno, podría ser un argumento. La realidad es que no debemos sorprendernos de este acto de Jefté. Aunque vemos un voto que parece inconcebible, la teología de Jefté y de muchos israelitas había sido influenciada por años de paganismo cercano. La ley era clara. Levítico, Deuteronomio decía que no debía haber sacrificio humano delante de Dios, porque por esa razón Dios estaba destruyendo a estas naciones, ya que estas naciones practicaban el sacrificio humano. Quemaban a sus hijos en las manos de Moloc, sacrificaban a sus hijas para sus dioses con tal de recibir bendiciones. Esa era el paganismo que vivían los amonitas. Pero ¿qué había pasado con Israel? Para esta altura, ellos vivían de la misma manera que los amonitas por mucho tiempo. Estamos en Jueces. Nota por favor lo que dice Jueces, capítulo 10, versículo 6, por favor. Jueces 10, 6. Nota. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y nota por favor, sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los amonitas y a los dioses de los filisteos. Abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. ¿Qué quiere decir esto? Si sirvieron a estos dioses, ellos sacrificaron también sus hijos. Ellos hicieron lo mismo durante mucho tiempo. Nota por favor el Salmo 106:34. Quiero que lo lean ustedes, hermanos, por favor. Salmo 106. Mira lo que dice 34 al 38. ¿Listos? 106, 34 al 38. ¿Lo tienen? Ok, adelante ahora sí, fuerte. ¿Qué dice? Una pausa. Ok. 37, ¿estamos ahí? Ok, fuerte el 37. ¿Qué dice? A ver, fuerte juntos. Dice, sacrificaron. 38. Así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. Hermanos, para Jefté no era raro esta parte, por lo menos en la práctica de muchos por años, sacrificar humanos.
Su concepto de Dios, del Señor que había hecho estas maravillas, que los había sacado de Egipto, pero muestra un claro desconocimiento de la ley de ese Señor. Y ese claro desconocimiento es por la prohibición a los sacrificios humanos. Y vemos cómo la influencia pagana fue radical en su vida, al grado que Jefté tenía una teología basada o afectada de manera por el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo, hermanos? Es creer algo de Dios, pero mezclarlo con otras creencias. Quiero decir algo, hermanos. Nuestra teología está influenciada en algún aspecto, en algún grado, por nuestro entorno. Nuestra teología y concepto de Dios, aunque de verdad quiero decir esto con todo tiento. Leo, ve con mamá. Gracias, hermana. Si no, pónganle las hojitas allá atrás también. Nuestra teología, hermanos, se ve afectada porque, ¿saben? Los conceptos que tenemos y que vamos aprendiendo del Señor se ven afectados por nuestro entorno. Estaba en este punto. ¿Qué es lo que sucede? Podemos tener un concepto bíblico en algún sentido, pero las tradiciones son tan fuertes en nosotros que modulamos la teología a mi tradición, o a mi forma de ser, o a mi personalidad en un sentido también, que al final fue influenciada por mi entorno. Algunos, por ejemplo, no sé, podremos hablar de velos y vestidos largos, porque eso es lo más correcto en vestirse. Pero ¿eso en qué está afectado? Eso está afectado por, al final de cuentas, mi entorno y mi personalidad. Algunos de nosotros crecemos de una manera muy serios, ¿verdad? Algunos otros un poco más alegres. Unos levantan las manos, otros aplauden y otros somos muy serios. ¿Y qué sucede con esto? Podríamos decir, bueno, es que eso es pecado, porque incluso tenemos conceptos que los llamamos teológicamente como pecado, porque no cuadran con nuestra personalidad o nuestra teología afectada por el entorno al final de cuentas. Entonces, lo que tenemos que entender, hermanos, es que al final nuestra teología es influenciada en algún grado por lo que está a nuestro alrededor. Requerimos observar la palabra de Dios para que nuestra teología pueda tomar una forma más apropiada cada vez. Sin olvidar algo, por favor no olvides algo, siempre estará afectada tu teología por tu entorno y tu personalidad, siempre. Siempre. Por favor, ve conmigo un pasaje, Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Romanos 12, del 1 al 2. Noten lo que dice. Voy a pedirles que ahí en sus Biblias puedan ir leyendo con fuerza. Y mi esposa nos apoya un poquito ahí. Romanos 12, del 1 al 2. Por tanto, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto, que es el culto racional de ustedes. Habla de que mi vida, mi cuerpo, sea entregado para servir al Señor. Y luego dice el 2, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Es interesante aquí algunas cosas. Nosotros somos influenciables y dice ahí, no te adaptes a este mundo porque naturalmente somos influenciables. Pero nos dice que debemos transformarnos mediante la renovación de nuestra mente o entendimiento. ¿Cuál es la única manera de que mi entendimiento cambie? Por medio de la enseñanza. Mi entendimiento cambia cuando la palabra de Dios me enseña. Renuévate cuando cambias tu mente, para que entonces verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pero hay algo interesante, Él nos llama a transformarnos. Él no nos llama a conservarnos, porque ya estamos afectados, porque ya estamos influenciados. No nos manda a conservarnos, sino a transformarnos constantemente.
Cuando tú y yo aceptamos que somos afectados de nuestra misma teología, por nuestro mismo entorno y nuestra misma personalidad, entonces requerimos practicar misericordia y gracia. En primer lugar, para vernos a nosotros mismos y decirnos, yo creo esto, hay estas cosas que yo prefiero, pero esto no quiere decir que esto es la verdad. Esto es algo que a mí me gusta y debo ser honesto al decirlo. Y entonces también practicar misericordia y gracia al ver a los demás. El Señor Jesucristo, al estar en su ministerio, Marcos 9, 38 al 40, Juan, regresando de haber predicado junto con los otros discípulos, llegan con el Señor y le platican las maravillas que pudieron ver. Y le dicen, oye Señor, también vimos a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Acto real, él estaba echando fuera literalmente demonios. Había poder en él. Y le dice, pero se lo prohibimos porque no iba con nosotros. Y el Señor Jesucristo le dijo, no se lo prohíbas. Porque no hay nadie que pueda hacer algo si no es por medio del Espíritu Santo, y no hay nadie que pueda hacer las cosas en nombre del Hijo de Dios si no está Dios con él también. El que no está conmigo contra mí es. Es decir, en ese sentido, hermanos, nosotros necesitamos practicar misericordia y gracia. Es que ellos aplauden y levantan las manos. Vea la palabra y dime dónde dice que no. ¿Pero por qué usted no lo hace? Porque en mi personalidad, que va a influenciar mi teología y que va a influenciar también cómo dirijo la iglesia, para mí esto es mejor. Y la iglesia es llamada a sujetarse a sus líderes. ¿Se entiende? Pero no para juzgar y decir esos están mal, aquellos están mal, aquel está mal, este está mal. Porque aquellos quizá podrían decir lo mismo de nosotros. Mi teología se ve influenciada, pero yo ¿cómo voy a ir cambiando correctamente? Atiende a la Escritura. Que tu mentalidad, que tu entendimiento sea transformado por medio de la enseñanza. Y termino con esto porque ya es tiempo. La influencia y la voluntad. Muy bien, hablamos de influencia. Esto no quiere decir, bueno, pues así somos, así nos quedamos. Somos llamados a actuar intencionalmente contra la influencia engañosa que nos ha afectado. Noticia, ¿de dónde viene la principal influencia engañosa? Primera de Pedro 1:18. Fuiste rescatado de tu vana manera de vivir que recibiste de tus padres. Dijimos que desde pequeños somos influenciados por el entorno y Pedro dice, ¿sabes qué? El Señor te rescató de la vana manera de vivir en la cual estabas y esa manera de vivir era proveniente de tus padres. No los vamos a culpar, ellos sucedió lo mismo con sus padres porque somos pecadores. Pero sí nos alerta a entender, hermanos, lo influenciables y lo transformables que debemos ser intencionalmente. Termino con esto, por favor. Romanos capítulo 13, verso 14. Romanos 13, 14. La influencia y la voluntad. Somos llamados a actuar. Intencionalmente buscar ser guiados por el Espíritu Santo. Romanos 13, 14. Dice el texto, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Ese vístanse, hermanos, implica como cárguense encima. Es decir, es algo que no va a llegar solamente, sino que tú tienes que echarlo encima de ti. Es decir, que tú tengas la intención y el deseo de que tu ser sea transformado a la imagen de Cristo. Vístete como Él es, anda como Él andaba. Él sí no estaba influenciado por ningún tipo de influencia engañosa ni perversa. ¿Cómo se logra esto? El apóstol Pablo lo dijo de otra manera en Gálatas. Anda en el Espíritu. Permite que el Espíritu te controle. ¿Y qué va a usar el Espíritu? Su palabra. Necesitas estar dispuesto a, Señor, guíame, guíame. Yo voy a estar en tu palabra y en oración. Yo voy a estar buscando arrepentimiento y confesando mis pecados, pero tú condúceme. Haz que cambie este Alberto que tiene tantas cosas mal. Haz que cambie. Pero esto es algo que debemos hacer con intención. Hay una influencia. Nos ha afectado desde pequeño y afecta incluso nuestra teología. Y lo seguirá haciendo hasta el final.
pero requerimos atender para que entonces podamos seguir siendo transformados con una determinación de ser transformados y que la influencia cada vez sea menos y que sea más lo que Dios quiere que seamos. Jefté hizo votos atroces. Jefté tenía características que al final fueron usadas por el Señor, pero nos muestra entonces que nosotros somos influenciables. Vamos a orar, hermanos, y a pedir al Señor que Él siga haciendo su obra en nosotros, que nos ayude a vivir en misericordia y gracia para con las diferencias de los demás, porque nosotros mismos requerimos ser cambiados. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por los creyentes que tú has formado en esta iglesia, por los creyentes de todas las latitudes en el mundo, aquellos que son tus hijos, tan distintos y también tan parecidos porque están bajo tu mismo reino, con tu mismo espíritu, con la misma salvación y con la misma aceptación que tú tienes para con nosotros. Yo te ruego, Padre, que entendamos con misericordia que somos influenciados, Señor, y que ya hemos sido influenciados, para que nosotros